Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Nuevamente por acá con otro tutorial. Hoy vamos a estar hablando de lo que son las funciones lógicas. Dentro de las funciones lógicas vamos a encontrar tres: la función si, la función y la función o. Esas son nuestras tres funciones que vamos a empezar a trabajar en el día de la fecha. ¿Cómo trabajan estas funciones? Nosotros vamos a tener lo que se llama una condición, ¿sí? Una condición con tilde. ¿Qué es una condición? Algo que va a pasar, ¿sí? Algo que va a pasar o algo que yo afirmo, ¿sí? Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Estamos hablando siempre de la función si. Entonces vamos a tener una sola condición, no importa si tiene más variables, ¿sí? Si yo digo el lápiz puede ser azul, el lápiz puede ser verde, el lápiz puede ser naranja, siempre me estoy refiriendo a el color del lápiz. Ahora, si yo digo el lápiz es azul y es corto, ya estoy hablando de dos condiciones. Estoy hablando del tamaño del lápiz y aparte también estoy hablando del color. Entonces ahí ya estamos hablando de otro tipo de funciones. Cuando hablamos de la función sí, entonces es una condición, solo una, ¿sí? Algo que va a pasar que puede ser verdadero o falso. Entonces la máquina ahí va a tomar una interpretación de lo que sea. Entonces yo tengo la condición, por un lado va a ser verdadero, por otro lado va a ser falso. Esto hablando de lo que sería sintaxis en Excel, la cosa quedaría así. Igual si, paréntesis, condición, punto y coma, verdadero, verdadero, bueno, póngale que dice verdadero, verdadero, ahora sí, punto y coma, falso. Esto sería la condición, ¿sí? La sintaxis de la condición verdadero y falso. Suponiendo que yo digo que en A1 yo tengo un número cualquiera, ¿sí? Entonces yo tengo que saber si ese número es mayor a 5 o menor o igual a 5, ¿sí? Si es mayor a 5 voy a decir eh, chico, y si no voy a decir grande. Esa va a ser mi función. Entonces yo diría, igual sí, perdón, hoy ando medio con los lápices. Yo voy a decir, si A1, y voy a tomar una u otra. ¿Sí? Yo voy a decir, si A1 es mayor a 5, entonces que diga chico. Y si no, que diga grande. Todo lo que es texto siempre entre comillas. ¿Qué pasó acá? Yo tengo acá una afirmación, ¿sí? Yo afirmo que A1 es mayor a 5. No me importa, como dijimos la otra vez, a mí no me importa qué contenido tiene A1. A1 puede tener un contenido más grande a 5, puede tener un contenido igual, mayor, menor, no me importa. Yo voy a hacer un análisis que va a decir que A1 es mayor a 5. Esa es mi afirmación. Si mi afirmación es verdadera, entonces va a decir chico. Si mi afirmación no es verdadera, por lo tanto es falsa, va a decir grande. Comprobemos, pongámosle que en A1 dice 3. Yo digo, 3 es mayor a 5. ¿Es verdadero? No. Por lo tanto es falso y me va a decir grande. Ahora, suponiendo de que yo digo que A1 es... vamos a borrar esto. Y yo digo que A1 es igual a 15. Entonces mi afirmación sería que 15 es mayor que 5. Entonces es verdadero y me devuelve chico. Esa es la función si simple. Es cuando tenemos una condición y dos posibilidades, una verdadera y una falsa. La función y nos va a dar dos o más condiciones y sí o sí se tienen que cumplir.
Si una de las dos condiciones no se cumple, el valor va a ser falso. O sea, esto va a ser verdadero. Si no, va a ser falso. Por ejemplo, yo digo, si el lápiz es azul y mide más de 10 centímetros, me lo llevo. ¿El lápiz es azul? Sí. ¿Cuánto mide? 11 centímetros. Me lo llevo. El lápiz es azul, no es rojo. Listo, ya no me lo llevo porque no se cumple una función. ¿Sí? Una condición. Eso pasa con la función i. La función o es exactamente igual a la que vimos a la función i, pero la cosa distinta en la función o es que se tiene que cumplir una de las dos. Si una de las dos se cumple es verdadero, si no es falso. Si el lápiz es azul o mide más de 10 centímetros, me lo llevo. El lápiz es azul, no es rojo. ¿Cuántos 11 centímetros? Me lo llevo porque una de las dos se cumplió. De esta manera está trabajando lo que sería la función i y la función o. Ahora lo vamos a ver en una práctica como para que lo puedan entender. Y después le vamos a agregar a la función si otra cosa más, pero por ahora vamos a trabajar con esto como para poder empezar a entender de qué estoy hablando. Yo acá tengo como siempre preparado ya en el ejercicio algo como para que ustedes puedan ir viendo. En este caso yo voy a hacer que la condición para aprobar sea 6 o superior. O sea que con un 6 aprueba, con más de 6 también. Lo primero que tengo que hacer obviamente es sacar el promedio. Esto ustedes ya lo saben hacer, ya lo estuvimos haciendo en el ejercicio anterior, me imagino que todos ya lo repasaron, que ya no necesitamos estar recordando cómo es esta función. Si no se acuerdan, recuerdan cuando insertan una función, si no se acuerdan tienen la opción de todo. Entonces acá fíjense que las van a tener por orden. Vamos a poner función promedio, acepto, quiero que me saque el promedio de esto y ya que estoy también me lo copio para el de abajo. Bien, a los dos les voy a dar dos decimales para que quede un poco más prolijo. Ahí está. Y en el estado me tiene que decir aprobado o reprobado de acuerdo a su promedio. ¿Cómo voy a hacer eso? Habíamos dicho que entonces la función siempre empezaba con el igual, después el sí, que es la función que vamos a usar, y le voy a decir, si el promedio es menor a 6, punto y coma, que diga reprobado. Punto y coma, aprobado. Acá está terminando mi función. Es así, es simple. Yo acá lo único que hice fue darle a la función los dos argumentos necesarios, tanto verdadero como falso, ¿sí? Acá tengo esto de acá, la función, esto de acá, la condición, esta parte de acá es la parte verdadera y esta parte de acá es la parte falsa. ¿Qué quiere decir? Si mi promedio no es menor de 6, entonces esto no se cumple y viene esta parte de acá. Si mi promedio, por el contrario, es menor a 6, va a venir a esta parte de acá y esta de acá la va a anular. Vamos a comprobar si es verdad. Aprieto el Enter. Y ahí me va a dar el resultado. Esta función la puedo arrastrar porque todavía no tengo datos que sean fijos, así que lo puedo arrastrar. Los dos me dieron aprobado. ¿Por qué? Porque los dos son mayores a 6. ¿Qué pasa si yo le cambio acá y por ejemplo a esta buena persona le pongo un 2? Ya me cambió la condición. Sí, me cambió el promedio. Entonces la condición que yo puse acá, en donde decía que si era menor a 6 me ponga reprobado, se está cumpliendo porque 433 es menor a 6. Entonces ahí me está dando un reprobado. ¿Sí? Esta es, vamos a ponerle la función, acá bien, función, sí, y acá lo voy a agregar bien grande, simple. ¿Por qué simple? Porque yo en mi función tengo una condición y esa condición tiene solamente dos posibilidades, que sea verdadero o falso. Después vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero. En la hoja 2, yo acá tengo ya otra cosa que me dice que la condición para probar es que el promedio sea mayor
a 6 o 6 y aparte que el trabajo práctico sea entregado. Entonces, lo primero que voy a hacer acá va a ser obviamente, voy a calcular el promedio, ¿sí? Acá ya puedo usarlo recientemente que ya lo tengo guardado. Me da el promedio, lo arrastro para abajo y a las 2 le voy a poner un bello 2 decimales, porque queda más lindo. Y acá, por ejemplo, le voy a poner a este, le voy a poner entregado y este de acá abajo le voy a poner no entregado. ¿Sí? Fíjense que acá me dice que para que yo apruebe una materia, tengo que tener una nota mayor o igual a 6 y aparte me dice o el TP entregado. ¿Sí? Ojo con esto que acá en el medio tengo una O. Entonces, ¿cómo va a ser acá mi función? Yo acá voy a decir, vamos a empezar a ver lo que son funciones anidadas. Yo voy a decir sí, voy a abrir un paréntesis y en este caso voy a usar la función O. Y acá voy a tener que poner los dos argumentos siempre entre paréntesis. El primer argumento es que el promedio sea mayor o igual a 6. Punto y coma. Y después tengo que poner el otro argumento que es que el trabajo práctico sea igual a entregado. Acuérdense todo lo que es texto entre comillas. Cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué pasa si esto se cumple? Aprobó. ¿Qué pasa si no se cumple? Reprobó. Upa, qué feo que quedó eso. Bien. Esta función también la puedo arrastrar porque los contenidos van bajando, así que podemos bajar. ¿Qué pasó acá? En esta de acá, ¿es mayor o igual a 6? Sí. ¿Es entregado? Sí. ¿Qué pasa si yo acá le pongo no entregado? Sigue aprobando. ¿Por qué? Porque el promedio es mayor o igual a 6. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahora le bajo la nota y tiene una nota menor a 6 y aparte no está entregado? ¿Qué pasaría si lo entrega? Ahí fíjense cómo cambió la condición. ¿Sí? Entonces, acá de este lado estamos usando la función O, en donde yo tengo dos condiciones, y de esas dos condiciones, por lo menos, una se cumple. Si esto pasa, es verdadero. Por el contrario, si no pasa, es falso. Acuérdense entonces, la sintaxis es sí o, argumento 1, argumento 2, verdadero, falso. Esa es la sintaxis de la función o. Vamos a pasar ahora a la función si, que está en la hoja de acá, hoja 3. Acá nos dice que el promedio tiene que ser superior a 4 y la lámina superior a 6. Vamos a sacar el promedio como venimos haciendo hasta ahora. Marco las 3. Ya saqué el promedio, lo arrastro para abajo. A las 2 le vamos a poner 2 decimales. Pincha aquí no toques hoy, sí, para que queden las cosas prolijas. Y si quiero que queden prolijas, a este de acá también le voy a poner 2 decimales. Vamos a poner un 5 y acá le voy a poner un 7. Vamos a agregarle los 2 decimales que decía que quede lindo. Ahí está, ahí vamos con el estado. En este caso, vuelvo a poner igual, siempre el igual, sí. Y acá voy a poner y. Mi primera condición va a ser que el promedio, en este caso, tiene que ser mayor a 4, perdón. Fíjense que dice superior, no superior o igual. Y el otro dice que tiene que ser superior a 6. Entonces, la lámina tiene que ser superior a 6. Cierro, punto y coma. Si pasa esto, aprobó. Si no, reprobó. Y esta función la voy a arrastrar. Ahí está. Bien. El primero, ¿por qué reprobó? ¿Por qué no se cumplen ninguna de las dos condiciones? O sí, sí, acá se cumple una. 6 es mayor a 4, por lo tanto, esa condición se cumple. Pero en la lámina no tiene más de 6. Si yo acá le pongo, fíjense, hasta inclusive si yo le pongo 601, ya aprobó. ¿Sí?
porque tiene que ser superior a 6. Si yo le pongo 6 ya no aprobó, porque 6 no es superior a 6. Entonces en este caso, reprobó. Si yo le pongo un 7, me cambia. En este caso pasa lo mismo. Si yo, por ejemplo, acá le cambio la nota, ¿sí? Tendría que haberme dado que no aprobó. ¿Qué pasó acá? A ver. F5. Ah, sí, perdón, es 433. Me quedé con el otro de 6. Está bien. Es mayor a 4. Entonces aprobó porque esta es mayor a 4 y esta es mayor a 6. De esta manera estamos trabajando la función y. Lo mismo, dos condiciones, sí o sí se cumplen todas. Son dos condiciones o más, ¿sí? Pueden ser más de dos condiciones también. Y se tienen que cumplir todas. Si yo le hubiese agregado una condición más, también se tenía que cumplir. Todas las condiciones se tienen que cumplir para que esto sea verdadero. Una de todas las condiciones que yo ponga que no se cumple ya me da falso. Así sean 50 condiciones y se cumplen 49. La número 50 no se cumplió, da falso. Esa es la diferencia que hay entre el sí, entre el i y el o, perdón. Y acá, ahora, vamos a complicarlo un poquitito más. Acá vamos a trabajar con la función sí, pero en este caso yo voy a tener una condición, seguimos con lo mismo, porque la función sí siempre va a tener una condición, pero de esta condición yo voy a tener más de dos posibilidades. ¿Sí? En este caso yo tengo que puede ser rojo, verde u otro. Entonces ya tengo más de una posibilidad. Puede ser de que este color sea rojo, puede ser que este color sea verde, puede ser que sea naranja, verde, amarillo, no sé, otro color cualquiera. Entonces en este caso yo lo que voy a tener que hacer es juntar varios sí. Y esto va a quedar igual sí, la condición, verdadero, y acá lo voy a enganchar con otro sí, con la condición, verdadero. Si tendría más condiciones, lo sigo enganchando acá. Siempre el sí se engancha en la condición falsa. Perdón, verdadero, hasta que llego a la falsa. Y después cuento, tengo 1, 2, 3 sí, cierro 1, 2, 3 paréntesis. Siempre se cierra la misma cantidad de paréntesis que del sí hayamos abierto. Bien, en este caso, yo tengo que calcular la ganancia. La ganancia me dice que es un 10% para el rojo, lo tengo acá en un cuadrito, un 15% para el verde y el resto tiene un 20%. ¿Cómo voy a hacer eso? Yo voy a decir, igual sí. Si este color, yo en este caso lo voy a hacer sin escribir, si este color es igual a este, o sea, si es rojo, que me haga el precio por el 10%. En cambio, si este color es igual a este, entonces que me haga el precio, acá se me está empezando a juntar, fíjense, es un numerito largo, el precio por el 15%. Y de última, si no es verde y no es rojo, entonces que me haga el precio por 20%. En este caso lo escribo porque no lo tengo en la tabla. 1, 2 paréntesis, enter y ahí medio. ¿Sí? Como todo esto es pesos, lo vamos a transformar. Ahí está. ¿Por qué me dio 10? Y porque el 10% de 100 es 10. ¿Qué pasa si yo pongo verde? ¿Puse verde? No, no puse verde. Vamos a poner verde. Verde. Me da 15. ¿Y qué pasa si yo pongo naranja? Me da el 20%. ¿Sí? Después lo único que tengo que hacer es sumar esto más esto. Y ahí me dio. En este caso, yo no puedo arrastrar la función así como la tengo hecha, porque tengo datos que están siempre en el mismo lugar. Fíjense qué pasaría si yo arrastro esta función. Si ustedes dirán, ah, pero está dando. Sí, claro, pero fíjense que acá abajo, perdón, vamos a ver esta de acá. Los datos yo los tengo en C3 y en C4, ¿sí? C3, C4. Acá abajo los voy a tener en C4 y en C5. Acá en C5 y C6.
O sea, el dato va a ir bajando a medida que yo voy arrastrando la función. Y a mí eso no me sirve porque me arrastre. Esta parte de acá no me importa porque sí tiene que ir bajando, pero esto de acá siempre está fijo. Entonces no me sirve arrastrar los datos. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar esos datos que yo necesito que no se muevan, que en este caso son los valores del 10 y del 15%. Voy a tomar esos datos y los voy a inmovilizar. ¿Cómo se hace eso? Me ubico en la celda, ¿sí? En este caso sería C3 y me ubico entre la letra y el número. Y aprieto la tecla F4. La tecla F4, no la F y el 4, la tecla F4, tecla de función. Y voy a hacer lo mismo con C4. Entonces ahora yo puedo tomar esto y lo puedo arrastrar. Y de esta manera siempre van a ser, fíjense que siempre los valores son los mismos. O sea, varían los que yo necesito que varíen, pero no esos dos datos que a mí me sirven. Esta de acá sí la puedo arrastrar porque son simples sumas, así que lo puedo arrastrar sin ningún tipo de problema. Bien, entonces acá, para la ganancia, usamos un sí anidado. A eso se llama sí anidado. Sí anidado. En donde yo tengo sí, la condición verdadero, sí, condición verdadero, falso, y cierro los paréntesis. Si se cumple esto, me devuelve esto. Si no, va a pasar este sí. Si se cumple esto, me devuelve esto, y si no, directamente pasa esto porque no queda otra opción. Bien, hoy les rompí la cabeza pensando con las funciones sí. Es una cuestión de mucha práctica. Las funciones lógicas no se aprenden de un día para el otro y se practican y se razonan mucho. Les pido que hagan eso, que practiquen como para poder sacar. Yo acá este ejercicio se los voy a dejar en los comentarios para que ustedes lo puedan bajar y lo puedan usar para practicar. Invéntense ejercicios, como les digo siempre, háganse ustedes sus propios ejercicios, busquen cosas que pueden hacer, datos para analizar y que les devuelva un valor de acuerdo a qué es lo que pasa con ese dato, cómo se comporta. Repasen todas las funciones que hicimos antes y sobre todo no dejen de repasar y hacer ejercicios nuevos porque es la única manera de hacer de que Excel funcione y funcione bien. O sea, si yo a Excel no le pongo las cosas como las tengo que poner, no le pongo las funciones que le tengo que poner, no va a andar. Por más que yo quiera, las cosas van a salir mal. Entonces, por favor, pónganse a practicar, pongan a hacer los ejercicios. Tienen en la página mía, en Frontera Final, como para poder bajarse. Tienen tienen toda la teoría de lo que vimos hoy también. Y tienen más ejercicios para practicar si lo que quieren es buscar alguno para hacer. Bueno, gente, nos vemos en el próximo tutorial o en clase. Chau, chau.